Acuerdo número 050424, por el que se emiten los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares de educación básica. Artículo 3. El Consejo Técnico Escolar es un órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica, encargado de adoptar e implementar las decisiones para contribuir al máximo logro del aprendizaje de los educandos, el desarrollo de sus capacidades, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad bajo una perspectiva de enfoque territorial. Artículo 4. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por acompañamiento a la acción pedagógica que realiza el personal con función de supervisión y el personal con funciones de dirección de manera sistemática y permanente, con el personal docente de la escuela para identificar problemáticas, necesidades educativas y reflexionar acerca de estas, lo que implica asistir a la escuela y al aula para obtener información en torno a los aprendizajes y desarrollo de capacidades del alumnado con el fin de orientar la toma y ejecución de decisiones que contribuyan a la mejora de la práctica docente y el funcionamiento de la escuela a través del diálogo profesional. Asesoría al proceso formativo que desarrolla la supervisión escolar u otros actores educativos para la mejora de las prácticas docentes y directivas. Involucra aprender de la experiencia mediante la identificación de dificultades, la observación, el registro y el análisis de las prácticas, el diálogo sistemático, así como la formulación de desarrollo y seguimiento a la propuesta de mejora. Capítulo 2. Propósitos y funciones del Consejo Técnico Escolar. Artículo 7. En el marco de la autonomía profesional de las maestras y de los maestros, el CETE tiene como propósito 1. Construir un proyecto educativo en cada escuela, cimentado en la diversidad, con el fin de que cada colectivo docente realice sus tareas pensando en las condiciones de desigualdad y en los contextos diferenciados, para que se pueda hacer efectivo el derecho humano a la educación de las y los estudiantes de educación básica. 2. Priorizar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los procesos educativos, que les permita formarse como ciudadanas y ciudadanos partícipes de la construcción solidaria de una sociedad democrática con justicia social. 3. Propiciar espacios de formación entre las maestras y los maestros que les permitan ejercer plenamente su autonomía profesional. 4. Deliberar sobre el currículo considerando aquello que es pertinente y necesario de acuerdo con las condiciones concretas de existencia en las que viven y trabajan, tomando como insumo principal sus saberes y experiencias pedagógicas. 5. Contextualizar los contenidos de los programas sintéticos para atender las necesidades formativas de las y los estudiantes de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural, ambiental, económica y educativa de cada escuela. 6. Planear, implementar y dar seguimiento a los procesos de mejora continua, priorizando la solución del problema específicos de la escuela para responder a la diversidad de contextos, atendiendo sus problemáticas, enfocando sus esfuerzos de desarrollo humano integral al máximo logro de los aprendizajes y capacidades de todas las alumnas y los alumnos, contribuyendo al desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos de la escuela con la comunidad. 7. Analizar de forma permanente el logro de los aprendizajes y capacidades del alumnado e identificar los retos que debe superar la escuela para brindar oportunidades de aprendizaje con inclusión, equidad, igualdad de género e interculturalidad. 8. Abordar cualquier tema o proceso educativo que se considere necesario, siempre y cuando esté en función de la mejora continua de las escuelas, contribuyendo al máximo logro del aprendizaje de los educandos. Artículo 8. Son funciones del CETE. 1. Decidir las formas de organización de las sesiones del CETE, que mejor atiendan a las características del colectivo docente, el logro de los propósitos y el cumplimiento de sus funciones. 2.
Favorecer el trabajo pedagógico colegiado, así como fomentar espacios de intercambio y de reflexión entre los diferentes integrantes del colectivo docente. 3. Definir los objetivos, las metas y las acciones para la atención de las prioridades y los problemas educativos identificados por el colectivo docente y la comunidad escolar. 4. Elegir a los integrantes del Comité de Planeación y Evaluación. 5. Impulsar el proceso de mejora continua como una práctica permanente en las escuelas en estrecha vinculación con la comunidad. 6. Tomar decisiones de carácter pedagógico que contribuyan a una educación de excelencia, priorizando el máximo logro de los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes. 7. Tomar acuerdos para realizar y concretar el diagnóstico socioeducativo de la escuela, considerando la realidad social, territorial, cultural y educativa de las y los estudiantes. 8. Construir de forma colectiva y de manera conjunta y coordinada con el Comité de Planeación y Evaluación el programa de mejora continua de la escuela, considerando las características particulares de la comunidad. 9. Compartir entre el colectivo docente experiencias acerca de las estrategias y metodologías implementadas para desarrollar los contenidos y los procesos de desarrollo y aprendizaje de los programas de estudio que resulten pertinentes para el contexto que realizan en su labor. 9. Definir estrategias para atender a las y los estudiantes que requieren mayor apoyo, a partir de la revisión permanente de los resultados de aprendizaje. 11. Tomar decisiones basadas en la información generada en la evaluación de las acciones, metas y los objetivos del programa de mejora continua. Capítulo 3. Integración del Consejo Técnico Escolar. Artículo 9. El CETE en la Escuela de Organización Completa estará integrado por la totalidad del colectivo docente. Las escuelas multigrado que cuenten con personal docente de 4 o más integrarán un CETE. Las escuelas multigrado de una misma zona escolar, donde el personal docente sea menor a 4, podrán integrarse en un solo CETE con la finalidad de fomentar y ampliar el diálogo e intercambio de experiencias entre docentes. Para dicho objetivo, las autoridades escolares, en conjunto con los colectivos docentes, definirán las estrategias de organización en las que las escuelas podrán sesionar en otros colectivos de la misma zona escolar, incluyendo el trabajo con escuelas de organización completa. Las y los agentes educativos de educación inicial en la modalidad no escolarizada definirán, en coordinación con su autoridad educativa inmediata, las estrategias para propiciar el intercambio de experiencias y el trabajo colegiado, involucrando la participación de las familias, que les permitan generar y garantizar ambientes óptimos para acompañar los procesos de desarrollo de las niñas y los niños. Artículo 10. El personal con funciones de dirección de la Escuela de Organización Completa es responsable de instalar y propiciar las condiciones para el buen desarrollo del CETE. Sin embargo, la organización y funcionamiento del CETE es una responsabilidad compartida de todo el colectivo docente. En el CETE, integrado por escuelas multigrado, el personal con funciones de supervisión será el responsable de instalar y propiciar las condiciones para el buen desarrollo del CETE. En las escuelas multigrado que cuentan con personal docente de 4 o más, la maestra o el maestro encargado de la dirección o algún integrante del colectivo docente de manera rotativa realizarán esta tarea. Capítulo 3. Integración del Consejo Técnico Escolar. Artículo 9. El CETE en la Escuela de Organización Completa estará integrado por la totalidad del colectivo docente. Las escuelas multigrado que cuenten con personal docente de 4 o más integrarán un CETE. Las escuelas multigrado de una misma zona escolar, donde el personal docente sea menor a 4, podrán integrarse en un solo CETE con la finalidad de fomentar y ampliar el diálogo e intercambio de experiencias entre docentes. Para dicho objetivo, las autoridades escolares, en conjunto con los colectivos docentes, definirán las estrategias de organización en las que las escuelas podrán sesionar en otros colectivos de la misma zona escolar, incluyendo el trabajo con escuelas de organización completa.
Las y los agentes educativos de educación inicial en la modalidad no escolarizada definirán, en coordinación con su autoridad educativa inmediata, las estrategias para propiciar el intercambio de experiencias y el trabajo colegiado, involucrando la participación de las familias, que les permitan generar y garantizar ambientes óptimos para acompañar los procesos de desarrollo de las niñas y los niños. Artículo 10. El personal con funciones de dirección de la Escuela de Organización Completa es responsable de instalar y propiciar las condiciones para el buen desarrollo del CETE. Sin embargo, la organización y funcionamiento del CETE es una responsabilidad compartida de todo el colectivo docente. En el CETE, integrado por escuelas multigrado, el personal con funciones de supervisión será el responsable de instalar y propiciar las condiciones para el buen desarrollo del CETE. En las escuelas multigrado que cuentan con personal docente de 4 o más, la maestra o el maestro encargado de la dirección o algún integrante del colectivo docente de manera rotativa realizarán esta tarea. Artículo 11. El personal con funciones de dirección o el personal con funciones de supervisión, según corresponda, responsable de propiciar las condiciones para el buen desarrollo del CETE, promoverá 1. La autonomía profesional de las maestras y los maestros a partir del reconocimiento de sus capacidades, saberes, experiencias y trayectorias para redefinir los procesos de enseñanza, planeación y evaluación de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de las y los estudiantes. 2. La formación situada y el aprendizaje entre pares de las maestras y los maestros de un mismo grado, ciclo o academia, según corresponda, con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias enfocadas a la mejora de las prácticas docentes y al máximo logro del aprendizaje del alumnado. 3. La coordinación de las actividades, de acuerdo con las necesidades socioeducativas de la escuela, para construir el programa de mejora continua. 4. El trabajo colegiado como una responsabilidad de todo el personal con funciones docentes, personal con funciones de dirección, personal con funciones de asesoría técnico-pedagógica y personal técnico docente para colaborar activamente en las actividades a fin de asegurar el éxito de la tarea educativa. 5. El diálogo pedagógico, informado, fundamentado y centrado en el aprendizaje, para lo cual es necesario crear un ambiente de reflexión y de confianza en la que todas y todos expresen de manera autónoma y libre sus opiniones, ideas, experiencias, problemas y logros en la escuela. 6. La toma de decisiones para construir y consensuar tanto prácticas educativas contextualizadas como acuerdos y compromisos en los integrantes del CETE para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. 7. La búsqueda de alternativas para favorecer la asistencia y la permanencia de los integrantes del CETE en las sesiones con la finalidad de favorecer la participación e involucramiento de todo el colectivo docente en el diálogo, la toma de decisiones y el seguimiento de acuerdos. Artículo 12. Corresponde a todas y a todos los integrantes del CETE 1. Asistir a todas las sesiones del CETE en las fechas establecidas en el calendario escolar, así como las de carácter extraordinario determinadas por la Autoridad Educativa Federal, de acuerdo con el turno en que laboren. En caso de que cubra 2 turnos, participará en ambos CETES. 2. El personal docente y el personal técnico docente que en un mismo turno labora en 2 o más escuelas participarán en el CETE de la escuela donde tenga mayor carga horaria. Dicha situación será autorizada por la autoridad escolar inmediata. 3. Contribuir en la organización de las acciones necesarias para el desarrollo de las sesiones del CETE. 4. Compartir ideas, experiencias, prácticas educativas y recursos didácticos para encontrar soluciones conjuntas a las necesidades de la escuela como base de su propia formación. 5. Incorporar en su planeación didáctica los acuerdos y compromisos derivados de la deliberación y codiseño del currículum nacional, así como las metodologías de enseñanza para abordarlos. 6. Cumplir las tareas y responsabilidades asumidas y acordarlas en la sesión del CETE. 7. Asumir una actitud autocrítica, reflexiva, participativa y colaborativa que permita enfrentar las problemáticas educativas
que presenta la escuela y buscar las mejores soluciones de acuerdo con las necesidades y contexto de cada una. Capítulo 6. Operación y funcionamiento del Consejo Técnico Escolar. Artículo 13. El CETE sesionará 13 días en el ciclo escolar distribuidos en dos fases. 1. Fase intensiva, 5 días hábiles previstos al inicio del ciclo escolar. 2. Fase ordinaria, 8 días distribuidos a lo largo de cada ciclo escolar. Ambas fases están previstas en el calendario escolar. Las sesiones del CETE deberán realizarse en las fechas establecidas en el calendario escolar, en el caso de la educación inicial escolarizada, cuando resulte necesario. Las autoridades educativas locales podrán reprogramar las fechas de las sesiones ordinarias del CETE, de tal manera que no se suspenda el servicio educativo a las niñas y a los niños, considerando que deberán realizarse en la misma semana en la que están programadas en el calendario escolar. Estas fechas deberán hacerse del conocimiento de las autoridades escolares y de los agentes educativos a través de los medios disponibles antes del inicio del ciclo escolar correspondiente. Artículo 14. El CETE podrá sesionar de manera extraordinaria en los días adicionales a los establecidos del calendario escolar, cuando por caso fortuito, de fuerza mayor o por emergencia nacional resulte necesario. Dichas sesiones serán determinadas de manera exclusiva por la Autoridad Educativa Federal y podrán realizarse de manera presencial, a distancia, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Artículo 15. Los colectivos docentes de escuelas de organización completa realizarán las sesiones del CETE de manera presencial en su plantel. En las escuelas multigrado, los colectivos docentes realizarán las sesiones del CETE de manera presencial en alguno de los planteles de las escuelas de la zona que estos definan en coordinación con la supervisión escolar. Cuando las condiciones geográficas, estas escuelas no pueden trasladarse a la sede del CETE multigrado. Los colectivos docentes, en coordinación con la supervisión escolar, podrán definir la estrategia más conveniente para que el personal docente de dichas escuelas se reúna con otros colectivos y posibilitar el intercambio de experiencias docentes, ya sea que las sesiones de alguno de los planteles de las escuelas multigrado o en las escuelas de organización completa más cercanas de su nivel educativo o de otro nivel de educación básica. Artículo 16. Cada sesión del CETE de educación preescolar, primaria y secundaria abarcarán un total de horas de la jornada escolar del nivel o servicio educativo correspondiente. En caso de educación inicial, la duración de las sesiones del CETE será de un mínimo de 4 horas durante la jornada laboral de las y los agentes educativos. Artículo 17. El personal con funciones de dirección y los colectivos docentes, en caso de considerarlo necesario, podrán solicitar a la supervisión escolar llevar a cabo alguna de las sesiones ordinarias del CETE de manera conjunta con otras escuelas, con la finalidad de fortalecer sus procesos de mejora continua, promoviendo el trabajo colaborativo, el diálogo, la comunicación y la construcción de estrategias conjuntas como vía para la mejora de los aprendizajes del alumnado, de tal manera que por mutuo acuerdo puedan reunirse en las sesiones del CETE colectivos docentes de escuelas de organización completa, de escuelas multigrado con las de las escuelas de organización completa, colectivos del mismo nivel o entre los distintos niveles de la educación básica. Capítulo 5. Comité de Planeación y Evaluación. Artículo 18. En cada CETE de escuela de organización completa se integrará un comité de planeación y evaluación que estará conformado tanto por el personal con funciones de dirección, así como por las maestras y los maestros de la escuela, propuestos por el colectivo docente durante la fase intensiva del CETE. El número de integrantes de este comité estará en función de la cantidad del personal docente de la escuela y será atribuido del CETE determinarlo. El personal docente que forme parte de este comité podrá ser renovado cada ciclo escolar. Los CETEs de las escuelas multigrado cuyo personal docente sea menor a 4 y no cuenten con las condiciones para integrar el comité de planeación y evaluación definirán en coordinación con su autoridad educativa inmediata
las estrategias más pertinentes para el seguimiento a su proceso de mejora continua, atendiendo a las características de sus escuelas, su contexto socioeducativo y territorial. Artículo 19. El Comité de Planeación y Evaluación tendrá las siguientes funciones. 1. Coordinar la formulación y evaluación del programa de mejora continua que el CETE decida emprender. 2. Sistematizar la información disponible respecto a los resultados obtenidos en el diagnóstico socioeducativo de las escuelas para identificar la problemática prioritaria e integrar en el documento de planeación los objetivos y las metas para la atención de las necesidades educativas de la escuela. 3. Dialogar con el colectivo docente para llegar a acuerdos sobre estrategias de seguimiento de las acciones, las metas y objetivos del programa de mejora continua, estableciendo los momentos, responsables y funciones de información. 4. Vincular a la comunidad, a las madres, padres de familia o tutores en los objetivos y las metas contextualizadas que se establecen como escuela, definiendo las acciones en las que se solicitará su colaboración para favorecer la corresponsabilidad en el aprendizaje de sus hijas e hijos, pupilas o pupilos. 5. Comunicar los avances de las metas y objetivos de la comunidad escolar de manera periódica a través de los mecanismos que haya establecido. 6. Definir con el colectivo docente las formas para hacer del conocimiento de la comunidad escolar y del personal con funciones de supervisión los resultados obtenidos con relación al programa de mejora continua al finalizar el ciclo escolar. 7. Presentar al CEAP las necesidades en materia de infraestructura y el equipamiento identificadas en el diagnóstico socioeducativo de la escuela realizado en el CETE, a fin de que éste las considere en el cumplimiento de sus funciones. Capítulo 6. Del proceso de mejora continua. Artículo 20. Para impulsar la mejora continua de los procesos educativos en la escuela, en el seno del CETE, el Comité de Planeación y Evaluación acordará un programa de mejora continua que tendrá como base el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Artículo 21. El programa de mejora continua permitirá organizar las acciones encaminadas a favorecer los resultados educativos y atender las necesidades de la comunidad escolar. El colectivo docente establecerá los objetivos, metas y acciones considerando los siguientes aspectos: la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales, así como cualquier otro aspecto que resulte relevante para la mejora del servicio público educativo que presta la escuela. Tendrá un carácter plurianual para atender sus problemáticas prioritarias en congruencia con las necesidades y contextos específicos. La elaboración del programa será coordinada por el Comité de Planeación y Evaluación. Asimismo, le dará seguimiento al cumplimiento de sus metas y objetivos. Las escuelas recibirán asesoría y acompañamiento por parte del personal con funciones de supervisión para la elaboración de su programa de mejora continua, ajustando su implementación a sus condiciones y contextos escolares específicos. Asimismo, dicho personal dará la retroalimentación correspondiente a través de las acciones de seguimiento que realice directamente en las escuelas. Artículo 22. En la fase intensiva del CETE, el colectivo docente dialogará y tomará decisiones para realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela desde una mirada de territorialidad, tomando decisiones respecto a los tiempos, recursos, instrumentos, responsables, entre otros aspectos que consideren necesarios para contar con la información necesaria que permita reconocer la diversidad del contexto y situaciones que convergen en la escuela. El diagnóstico socioeducativo de la escuela podrá tomar en cuenta los resultados de las evaluaciones internas y externas, así como las que lleve a cabo la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. Artículo 23. El CETE valorará los logros obtenidos a partir de objetivos, metas y acciones planteadas en la última sesión ordinaria del ciclo escolar. Artículo 24. El CETE de cada escuela, a través del Comité de Planeación y Evaluación, informará ante la comunidad escolar los logros alcanzados para la escuela,
así como los retos pendientes por atender. Artículo 25. El programa de mejora continua no es un formato que se elabora con fines administrativos, es un documento de trabajo que surge en y para la escuela, por lo que no estará sujeto a procesos de control administrativo. Artículo 26. La Autoridad Educativa Federal, a través de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, y las autoridades educativas locales en el ámbito de sus respectivas competencias, brindarán orientaciones al personal con funciones de supervisión y al personal con funciones de dirección de las escuelas para impulsar el proceso de mejora continua de la escuela. Capítulo 7. De la asesoría y acompañamiento de la supervisión escolar en el fortalecimiento del CETE. Artículo 27. El personal con funciones de supervisión brindará asesoría y acompañamiento a las escuelas de su zona escolar para generar las condiciones que permitan el adecuado funcionamiento de las sesiones del CETE, promoviendo acciones que contribuyan a que el personal directivo propicie el trabajo colegiado y la participación activa en los procesos de análisis y reflexión que se desarrollen para la mejora de la práctica docente y de gestión en el marco de los procesos de mejora continua que cada escuela genere. Artículo 28. Para el fortalecimiento de los CETES, el personal con funciones de supervisión deberá 1. Coordinar las actividades necesarias que deban realizarse previamente a cada una de las sesiones del CETE establecidas en el calendario escolar a fin de garantizar las condiciones para el buen funcionamiento de los mismos, considerando las diferentes características de las escuelas de la zona, como son las multigrado o aquellas ubicadas en localidad de difícil acceso. Esta actividad será determinada en coordinación con la autoridad educativa local. 2. Revisar los resultados educativos y las prácticas profesionales de los colectivos docentes de su zona escolar, a fin de tomar decisiones y establecer acuerdos y compromisos con el personal directivo para mejorar la organización y el funcionamiento de las escuelas. 3. Apoyar la planeación, organización e implementación de actividades enfocadas a la mejora escolar, atendiendo a las características particulares de cada una de las escuelas de su zona escolar. 4. Determinar, en colaboración con el personal con funciones de dirección, las escuelas en las que se asignará al personal con funciones de asesoría técnica pedagógica para participar en las sesiones del CETE con el fin de brindar asesoría y acompañamiento. 5. Garantizar que las sesiones del CETE, las maestras y los maestros tengan la libertad de contextualizar el currículo nacional a las necesidades y características de sus estudiantes y contexto. 6. Promover vínculos de colaboración entre los diferentes actores del sistema educativo nacional para trabajar de manera conjunta en los procesos de mejora continua de la educación. 7. Proporcionar espacios de reflexión y diálogo en los que el personal con funciones de dirección y personal docente expresen sus opiniones, inquietudes y sugerencias y recuperen experiencias para impulsar y fortalecer los procesos de mejora continua. 8. Impulsar estrategias dialogadas y consensuadas con los colectivos docentes para favorecer la asistencia y la permanencia de todos los integrantes del colectivo en las sesiones del CETE, prioritariamente en los casos de docentes que trabajen en más de una escuela.